Bienvenidas y bienvenidos a Complejamente. En el programa de hoy hablaremos sobre drogas, adicciones y las leyes que lo regulan. El Servicio para la Prevención y la Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol encontró que en pandemia había aumentado el consumo de ciertas drogas asociadas a problemas psicosociales. ¿Cómo enfrentamos este problema hoy en día y al futuro? ¿Pueden las adicciones afectarnos nuestro entorno? ¿Cuáles son las leyes que están hoy en día regulando este problema? ¿Y qué han encontrado en detalle estas encuestas en cuarentena? Para conversar de estos temas y más, primero los invito a ver el siguiente video. Las drogas y las adicciones son una problemática que debemos atender. El aumento del consumo de alcohol en los adolescentes chilenos, el consumo de la marihuana o cocaína es un tema que preocupa a las familias, las que en ocasiones desconocen cómo afrontar un problema mayor. Entonces, ¿es suficiente el acceso a la información en torno a las adicciones? ¿En cuarentena aumentó el consumo de drogas y alcohol? ¿Cuáles son los factores de prevención y son suficientes los tratamientos existentes? Esto y mucho más en un nuevo capítulo de Complejamente. Los resultados de la encuesta del Senda en plena cuarentena arrojó los siguientes datos: que 1/3 de las personas que utilizan marihuana vio aumentado su consumo, principalmente por ansiedad, estrés o incluso depresión. Si bien la mitad de las personas declararon que habían consumido menos cocaína, sí, un 30% dijo que estaba consumiendo más en cuarentena. Estas son cifras interesantes y para ello, y para conversar, estamos con el director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, don Carlos Charme. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal, Cristian? Muchas gracias por tu invitación. Y aquí estamos, pues, disponibles para conversar, debatir, aportar datos y siempre en tu interesante programa que está basado muchas veces, o la mayoría de las veces, en la evidencia. Acá también poder tratar de traer un poco de data a ver si nos sirve para seguir conversando estos temas. Carlos, muy interesante el estudio que ustedes hicieron porque afecta a las personas y es algo que estamos viendo no solamente en cuarentena. Hemos visto ciertas tendencias, sobre todo en el uso de marihuana en los últimos años, pero en situaciones estresantes parece que esto aumenta. ¿Qué es lo que han encontrado ustedes y cómo ha afectado el consumo de drogas y alcohol durante las cuarentenas? Mira, el alcohol y las otras drogas han tenido un comportamiento en el patrón de consumo de la población bastante diferenciado. Ya hablamos de alcohol y otras drogas porque nosotros tenemos claro que en Chile tenemos dos drogas legalizadas, que son el alcohol y el tabaco, y otras drogas que consume la población general y la población de niños y adolescentes y jóvenes que son ilegales, ¿cierto? Ahí encontramos la marihuana, la cocaína, la pasta base, el éxtasis, por ejemplo, u otro tipo de alucinógeno. Nosotros queríamos medir qué estaba pasando con los patrones de consumo en la población chilena y vimos que, ¿cuál era la experiencia internacional? La Unión Europea había hecho una encuesta, la que nosotros homologamos. Allá en Europa, para que tú veas, Cristian, contestaron 10.000 personas y acá en Chile tuvimos un éxito mayor. El éxito mayor dice relación con que 35.000 personas nos contestaron la encuesta en Chile, lo cual más que triplicó lo que toda Europa contestó. O sea, primero lo que te quiero decir es que hay un gran interés de la población en este sentido y nos preocupó mucho. Más allá de lo que dicen los medios de comunicación social, la gente estaba muy preocupada porque nos contestó masivamente. Hicimos un exhaustivo, cumpliendo la misma normativa de la Unión Europea, pues nosotros tenemos una alianza estratégica con el Observatorio Europeo de Drogas, y validamos de esas 35.000, 15.000 nomás, entre que no habían contestado todas las preguntas, que habían tenido respuestas incompletas o que eran contradictorias algunas entre sí. O sea, estamos hablando de 15.000, 100% validadas. O sea, tenemos una buena cantidad de información. O sea, tenemos buena información, alto interés, buena información. ¿Qué nos dice la información? Mira, de las 6 drogas que medimos, nosotros preguntamos cuál se había cambiado o no durante la pandemia su patrón de consumo de 6 drogas. ¿Se había aumentado, si era igual o menor el patrón de consumo que antes de la pandemia? Para ser estrictamente preciso, en la única droga que la primera respuesta fue de aumento, ¿cierto? Y que le ganaba a la respuesta de igual o menor,
fue los medicamentos sin receta médica. La otra droga que tenía un comportamiento parejo, casi de un tercio, que era la misma respuesta de entre mayor, igual y menor, era la marihuana. Y en el alcohol y las otras drogas como la anfetamina, la cocaína y la marihuana, el alcohol, la metanfetamina y la cocaína, la primera respuesta fue de disminución en el consumo de esas drogas. De hecho, en el alcohol, la primera respuesta por lejos era que había disminuido el consumo, el patrón de consumo. Si ustedes ven los datos bien ahí, cerca de un 40%, un poquito más, respondió de que su patrón de consumo había sido menor que antes de la pandemia. Y cuando le preguntamos, hacemos un doble clic, el por qué está consumiendo más o consumiendo menos. Cuando le preguntamos por qué está consumiendo menos alcohol, la primera respuesta era porque tenía menos ocasiones sociales para consumir este tipo de droga, que es muy congruente con la información que tenemos del resto de nuestros estudios, que dicen que el chileno es un bebedor social, o sea, necesita la oportunidad social, como un cumpleaños, después de la pega, con la familia, con los amigos, en la fiesta, en los bautizos, qué sé yo. Está muy extendido, lamentablemente. Entonces, al estar restringido esto, se restringió la posibilidad de consumir alcohol. Y quizá el hecho de la cuarentena y ver estos patrones con drogas derechamente ilegales, como el consumo disminuye por la oportunidad, la disponibilidad probablemente tiene un rol que jugar. ¿Qué han visto eso? ¿Cómo lo han medido? Hay algo paradójico, Cristian. Usted que es doctor también va a ver que hay muchas veces que en las ciencias sociales hay paradojas. Una de las paradojas que tiene esta encuesta, y es una gran pregunta la suya, es que la oferta no bajó tanto. Nosotros preguntamos abiertamente, ¿cómo ha sido su patrón de consumo, por un lado, y por dónde ha adquirido esta droga, y si cambió su patrón de adquisición de la droga? Y no hubo grandes cambios en la adquisición, ¿cierto? Por lo cual, desde el punto de vista criminológico ya del delito, porque es ilegal traficar droga, el círculo que le vende es mucho más cercano, porque aún está presente. Y, ¿cierto? Eso desde el punto de vista criminológico. Hemos visto que Chile se ha destacado, lamentablemente, como de los que los escolares consumen mayor marihuana. ¿Cómo se ha visto esto específicamente en el grupo de edades de personas en edad escolar? Sí tenemos hace 20 años un estudio en población escolar, que dimos a conocer hace pocos días atrás, que se hace cada 2 años. Es un estudio de autorreporte de jóvenes entre 13 y 18 años, entre octavo y cuarto medio. 46.000 personas, niños y adolescentes, nos contestaron esta encuesta de más de 3.000 cursos, ¿cierto? Municipales, particulares subvencionados y particulares, y los resultados fueron diversos. Hay 2 noticias que son importantes de destacar, creo yo, o 3, mejor dicho. La primera es que después de muchos años tuvimos una baja en el patrón de consumo de la prevalencia de consumo, perdón, no en el patrón, en la prevalencia de consumo anual por parte de los niños y adolescentes, bajamos del 30% a un 26%, ¿cierto? 26,8%. No es una cifra para alegrarse. Usted que viene del mundo de la salud comprenderá que cuando usted tiene un enfermo que está en 40 grados de fiebre, 42 grados de fiebre y le baja a 40, es una buena noticia, sí, pero usted sigue preocupado, ¿no? Pero es parcial, parece. Carlos, y en ese sentido, porque es fundamental justamente para como servicio de prevención, ¿cierto? Y posteriormente rehabilitación, pero principalmente como prevención, y lo importante que es la prevención en este grupo de edad, ¿cómo opera y cómo funciona el servicio para que nuestros auditores puedan entender cómo pueden acceder a servicios justamente de prevención del consumo de drogas? Mira, yo te voy a dar un dato importante. ¿Por qué nosotros nos dicen mucho los actores públicos, muy legítimamente, por cierto, que estamos muy concentrados en los niños y adolescentes y muy marihuanizadas nuestras políticas públicas? Y tiene una razón que yo quiero explicártela antes de hablar de la oferta. Cuando tú ves las 8 principales drogas que se consumen en Chile, que van desde el alcohol, seguido por la marihuana, los medicamentos sin receta médica, los inhalantes, la cocaína, la pasta base, de esas 8 principales drogas que se consumen en el país, Cristian, solo en el alcohol la población adulta consume más que los niños y adolescentes. El resto de las drogas
los niños y adolescentes consumen y consumen mucho más. Por ejemplo, nuestros niños y adolescentes consumen el doble de marihuana al año que la población adulta, el triple de cocaína, en otras veces 9 veces más en otras drogas. En éxtasis es varias veces más que 6%, de 6 veces. Por lo cual, el gran volumen de consumo de drogas en el país está en los niños y adolescentes. De hecho, yo en tu introducción hablabas del debate legítimo que hay de legalizar algunas drogas. Creo que ese elemento es muy importante en el debate, porque si una de las lógicas para eliminar el mercado de la droga, supuestamente, es achicarles el mercado al legalizarlo, les tengo la mala noticia que le venden mucho más, el doble a los jóvenes y el doble de marihuana le venden a los jóvenes. Por lo cual, si usted legalizara, por ejemplo, a los adultos, ¿a quién cree que le van a seguir vendiendo donde está el mercado, además? Quisiera tocar justamente ese punto porque las Naciones Unidas hace muy poco eliminó a la cannabis dentro del listado de las drogas más peligrosas y establece que se debiese estimular los estudios y se compromete incluso a eso en el uso y en el desarrollo de medicinas con base en cannabis y sus productos derivados. ¿Cuál es tu opinión respecto a la posición de las Naciones Unidas al respecto? La posición es muy clara, Cristian. Nosotros votamos en contra de aquella, de esa propuesta de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, quiero ser súper exacto. Acá recogieron algunos medios de comunicación lo que usted acaba de decir, Cristian, pero si usted ve la recomendación exacta que hace las Naciones Unidas, no es que saque la marihuana de las drogas más peligrosas. Está en la misma lista que la heroína, por ejemplo, sigue estando. Lo que hace es que la saca de una lista donde dice que no tiene nula o ninguna posibilidad de tener alguna facultad terapéutica a una lista que dice, siendo igual de peligrosa, puede llegar a tener una capacidad terapéutica. Eso es la gran diferencia. Acá han querido decir una cosa totalmente diferente y en esta posverdad que realmente existe es la autoridad pública, es en este caso el suscrito, le toca circunstancialmente liderar a este servicio y decirlo claramente. Eso no es lo que dice las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas fue taxativa. Ahora, ¿cuál es lo importante? Lo importante en esta materia, Cristian, es poder evidenciar a través de la evidencia, o sea, tratar de poner sobre la mesa cuál es la evidencia que existe en esta materia. Y en esta materia, en Chile es súper claro. En Chile hay medicamentos en base a ciertas moléculas, o componentes, mejor dicho, bueno, ambas son análogos, ¿cierto?, de una molécula, un componente de la marihuana, el THC, por ejemplo. Hay remedios, por ejemplo, en base a cannabidol, ¿cierto?, que es Sativex, por ejemplo, y está autorizado para circular en el país porque el ISP lo autorizó. En Chile quien autoriza es el ISP y no las leyes ni las Naciones Unidas, por cierto. Sí. Entonces, eso hay que diferenciar aquello. Carlos, y eso es muy importante porque un medicamento derivado también como derivados de los opioides que vienen de la heroína, ¿cierto? De las amapolas y hacen todo el proceso, pasan por un proceso de investigación, de certificación y aprobación por los organismos correspondientes de los distintos países. Y quisiera agradecerte por la aclaración respecto a esto y dejar muy claro que existen justamente medicamentos disponibles para personas y que están validados y aprobados por el Instituto de Salud Pública. Lo que pasa, Cristian, es que la discusión está súper atrapada en Chile por muchos conceptos que no se logran distinguir bien. En Chile hay un proyecto de ley que está en el segundo trámite constitucional en la Cámara, la Comisión de Salud del Senado, de la marihuana del cultivo seguro. ¿Ya? ¿Qué es lo que quieren proponer ahí? Que cada persona pueda cultivar marihuana en su propio jardín o en su propia casa, en su domicilio, y de ahí extraer un remedio, hacer su propio remedio. Nosotros estamos completamente en contra de eso. No solamente créanle al SENDA ni al Ministerio del Interior que lo está diciendo, y especialmente preocupado por la salud de las personas, sino porque el Colegio Médico hizo una comisión especial ad hoc a este sentido y manifestó que ese tipo de práctica que quieren llevar está completamente alejado de la ciencia y la evidencia y que cuyos efectos son, escuchen bien, más negativos que los positivos. Entonces, es tan absurdo, me cuelgo de lo tuyo, perdón, de respecto a los opioides. Es como creer que usted pueda plantar amapolas en la casa y que a través de sus semillas
poder hacer, ¿cómo se llama? Un medicamento de... No, morfina. Claro, ¿cierto? o algún analgésico. O claro. Morfina. O poner roble y de la corteza roble producir su propia aspirina. Así de básico y así de brutal. Acaba de ir un representante del Colegio Médico a la comisión de la Cámara de Diputados a decir exactamente lo que está diciendo este director. O sea, la ciencia, la medicina del país está por cuidar a la salud de las personas, no por ponerlo en riesgo. La Universidad Católica y su grupo de búsqueda de evidencia encontraron, después de revisar miles de estudios, que no había una buena evidencia y buenos estudios que justificaran el uso de la marihuana directamente, al menos, para distintas patologías. Y eso también es parte de la evidencia. Antes de terminar, Carlos, nos gustaría que nos dijeras y les pudieras comunicar a los padres o a los familiares cómo poder acceder a los servicios de prevención o incluso también de rehabilitación que ofrece el Senda y todos quienes trabajen con ustedes. Te debo esa respuesta, además, Cristian. Mira, nuestro giro principal del servicio es la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. En la prevención pueden acceder a todos nuestros tipos de programas a través de nuestra página web y a través de los colegios, ¿cierto? Nosotros, nuestra principal base de acción en la prevención temprana, además, es en los colegios, donde trabajamos los factores protectores y los factores de riesgo. Y además trabajamos con los padres. Esa es la gran incidencia que estamos con ellos y a través de los colegios, a través del plan Elige Vivir Sin Droga, que es un plan a largo plazo que estamos estableciendo para instalar los factores protectores preventivos. Y en el tratamiento, nosotros tenemos más de 513 centros de tratamiento, Cristian, en todo Chile. Tratamiento ambulatorio y residenciales para población adulta y para población menores de edad. Se puede acceder directamente a través de un consultorio. Pueden pedir ahora a través de nuestra página web www.senda.gov.cl o más fácil, llamar al Fono Drogas, ¿cierto? Al 1412, el 1412 el teléfono gratuito, confidencial y además que funciona a las 24 horas del día y 7 días a la semana. Y ahí tú vas a poder saber si tienes un problema de consumo de drogas, de alcohol y las otras drogas, si necesitas un tratamiento, dónde tienen que hacerte un chequeo, ¿cierto? Y ver cuál es el mejor tratamiento que te sirve. Nosotros atendemos a miles y miles de compatriotas al año. Perfecto. 1412, ya saben, el Fono Drogas para poder acceder y recibir orientación directamente. Carlos, te queremos agradecer por esta interesante conversación el día de hoy. Cristian, muchísimas gracias a ustedes y cuantas veces sea necesario, y ustedes así lo estimen pertinente, yo estaré aquí conversando con ustedes. Muchas gracias. La prevención del consumo de drogas y también las adicciones es un tema que debemos atender. Afecta la salud y también la vida de las personas. Hay otro tema que ha sido de una amplia discusión, tiene que ver con la despenalización de la cannabis o marihuana. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas eliminó a la marihuana de la lista de las drogas más peligrosas. Por otro lado, sigue manteniendo su consumo recreativo como algo penalizado. Y además establece que debemos potenciar la investigación para el uso medicinal de los productos basados en marihuana. Para conversar de este tema y otros más, tenemos a una gran invitada. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Daya, Ana María Gasmuri. Bienvenida, Ana María. Hola, Cristian, muchas gracias por la invitación. Ana María, ¿nos puedes contar, y para partir y poner en contexto, de qué hablamos cuando hablamos del cannabinoide derivado de la marihuana? Bueno, los cannabinoides. Cuando hablamos de los cannabinoides, estamos hablando de uno de los principales compuestos que tiene la planta de cannabis, que tiene más de 400 y tantos compuestos. Uno de los principales son los cannabinoides. Los más conocidos son el THC, el que tiene uno de los efectos psicoactivos, digamos, y el CBD. Pero solo son los más conocidos porque son los primeros en investigarse. Hoy día las investigaciones van avanzando también en analizar y descubrir el potencial terapéutico de muchos otros cannabinoides, así también como los terpenos, que son otros compuestos de la planta de cannabis, los que le dan sus propiedades aromáticas y que también tienen importantes efectos terapéuticos. Entonces, cuando hablamos de cannabis, estamos hablando de un universo de miles de combinaciones distintas y, por lo tanto, un universo que hay que conocer, que hay que estudiar. Y finalmente es eso lo que nos hemos dedicado como organización estos últimos 8 años en Chile, siendo pioneros en lo que es el avance del uso medicinal del cannabis, no solo en Chile, sino en la región. Pero por eso, cuando hablamos de cannabis, hablamos de esta planta, esta verdadera farmacia natural que tiene todas estas posibles combinaciones.
Dependiendo de la composición, tenemos plantas que pueden tener un tipo de efecto, por lo tanto sirven para ciertas patologías, y otras que tienen efectos muy distintos, ¿cierto? Para otro tipo de patología. Entonces, conocer esto muy bien, la ciencia del cannabis es fundamental, y por eso como Fundación Daya tenemos una sección, un área en nuestra organización que se llama Daya Educa, y que se dedica principalmente a educar tanto a la comunidad, al público, ¿cierto?, a los pacientes y la comunidad abierta, como a los profesionales de la salud. Hemos hecho 5 seminarios internacionales de cannabis medicinal con presencia de 11 países, patrocinados por el Ministerio de Salud, por el Senado, por la Cámara de Diputados, por el Colegio Médico en su momento. La anterior administración, no esta, eso sí, con el Ministerio de Salud digo lo mismo, en otra administración, otro gobierno, no en este. Entonces Chile ha dado pasos muy importantes en este sentido de también desmitificar y entender qué estamos hablando cuando hablamos de uso medicinal del cannabis, qué estamos hablando cuando hablamos de la planta de cannabis. Entonces es importante conocer esta experiencia, y solo para sintetizar y redondear esta parte, desde la experiencia clínica y la investigación científica, lo que hoy día se ve con toda claridad, que las preparaciones, las formulaciones, los fármacos, fitofármacos, en base a la planta completa, en diferentes proporciones de sus componentes, son las que tienen mayor efectividad, y no los componentes aislados, las moléculas aisladas, como suele ser en la farmacología más tradicional. Y nos comentabas que existen distintos tipos, ¿cierto?, de planta y de cannabis. ¿Y para qué y qué diferencia cada una en términos, como tú hablas, terapéuticos? Y también, ¿para qué sirven cada una de ellas? Tiene que ver con los cannabinoides y sus acciones y sus interacciones. Tanto es así que, por ejemplo, una planta que tenga la misma composición de cannabinoides, pero que difiera en su composición de terpenos, puede tener efectos distintos. Es decir, son todos los elementos los que se conjugan acá. Pero, por ejemplo, si hablamos de patologías que cursan con ansiedad, con angustia, el área más bien como de salud mental, por ejemplo, siempre vamos a estar hablando de plantas altas en CBD, ¿cierto? Y bajas, muy bajas en THC. Una mínima traza tiene que haber, por lo que decíamos antes, para activar su efecto séquito tienen que estar todos los componentes. Pero cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de ansiedad, es el CBD el importante. Por otro lado, por ejemplo, si hablamos de dolor crónico, de dolor agudo, el THC va a cumplir un rol muy importante también. Pero son la combinación de estos elementos, y aquí esto es muy importante, por eso es una terapia altamente personalizada, porque la relación entre las diferentes componentes de esta planta y cada paciente es muy particular, es todo un universo, y por eso se habla con la comunidad de pacientes que lo que se propone es iniciar un camino. No es esto que tenemos incorporado, ¿cierto? Más fácil de que a tal patología uso tal medicamento en tales dosis según mi peso y punto, y se acabó. Acá es bastante más personalizado, y por eso requiere un equipo terapéutico y médico que acompaña al paciente en esta búsqueda, en este descubrimiento, y es lo que hemos hecho estos 8 años. Más de 65.000 pacientes ya han sido atendidos en Fundación Daya por nuestro equipo clínico. Tenemos un potente equipo médico y con mucho foco también entonces en la formación de nuevos profesionales de la salud. ¿Para qué? Porque frente a una demanda creciente de la población de atenciones con uso de cannabis medicinal, necesitamos un cuerpo médico capacitado para que acompañe a todos estos pacientes, tanto en la salud privada como en la salud pública, principalmente, ojalá la salud pública, que es donde al menos a nosotros nos interesa poner el foco. Ana María, tocaste un tema que ha estado muy en boga en el ambiente clásico de las ciencias de la salud, que se ha ido desarrollando, pero también en las ciencias de la computación, de la ingeniería y de la ciencia de los datos, que es la medicina personalizada, que es tratar de encontrar lo mejor para cada persona según sus características, que veo que es parte de lo que ustedes también abogan. ¿Qué rol ha jugado estas nuevas tecnologías, esta Big Data y estos análisis en relación también al uso de estas terapias que nos cuentas? Bueno, también eso es muy importante, cómo podemos ir almacenando esta información, organizando esta información y obteniendo conocimiento a partir de ella ha sido fundamental. A eso me refiero con la experiencia clínica que hemos desarrollado. ¿Y por qué es tan importante particularmente en esto? Porque por un carril, ¿cierto?, va la investigación científica, los estudios clínicos, doble ciego, con placebo, randomizado, todo lo que sabemos, ¿cierto? Pero por otro lado está la práctica clínica. Y es ahí, desde este lado, donde obtenemos como toda esta experiencia que nos permite ir rescatando esta valiosísima información, y que hoy día nos permite, por ejemplo, hacer estudios observacionales, ¿no? Entonces, obviamente que hoy día tenemos una facilidad para poder recopilar esta información clínica, y de hecho en este minuto estamos con haciendo unas pasantías universitarias en que están trabajando con nuestra data, justamente para poder obtener las mejores información, porque a veces también nos pasa como organización. Esto ha sido como una pelota de nieve tan grande, que estamos tan en el hacer, estamos atendiendo 1.300 pacientes mensuales en contexto de pandemia, que a veces nos faltan manos, digamos, para ir procesando toda esta otra información, porque también
hay que dejar claro, la atención de pacientes con nuestros médicos especializados y nuestro equipo terapéutico especializado es una parte del corazón de Fundación Daya, pero tenemos otra área que también nos requiere mucho tiempo y energía y que tiene que ver con la defensa en conjunto con la Defensoría Penal Pública de los pacientes criminalizados, que no son pocos, y que ahí tenemos un tema de vulneración de derechos humanos muy serio, sobre todo cuando afecta a personas que además están con problemas graves de salud, que es un tema muy, muy delicado y que se ha tratado también en la Agenda de Género y COVID del Senado, se ha tratado con la Defensoría Penal Pública. Hemos hecho, este año ya llevamos 2 seminarios con la Defensoría Penal Pública para capacitar a los defensores para llevar de mejor manera las defensas de los usuarios de cannabis, particularmente medicinales en este caso, toda vez, y esto es súper importante, Cristian, dejarlo claro, toda vez que en Chile el uso personal del cannabis, lo que implica el cultivo, el porte, la tenencia, tanto para uso personal exclusivo próximo en el tiempo como para uso medicinal, está despenalizado. En Chile está despenalizado porque la ley 20.000, que es la ley de drogas, lo que persigue es el tráfico y prohíbe todo lo que tiene que ver con cannabis, salvo que sea para uso personal exclusivo próximo en el tiempo o para un tratamiento médico. Entonces, eso como que hay que dejarlo claro. En Chile, entonces, no estamos buscando la despenalización del cannabis porque eso ya existe desde el año 2005. Lo que estamos buscando es que se respete la ley que tenemos, que es vulnerada constantemente. La aplicación y cómo llegamos a la práctica las mismas normas. Exacto. Y que parecen seguir el momentum y la fuerza que tenía antes. Y por eso hay algunas de las personas que se oponen al uso o incluso que se han opuesto a la despenalización, abogan porque la cannabis produzca algún grado de adicción. ¿Es tanto así? ¿Ustedes lo han visto también con sus distintos productos? Uno, para dejar claro, nosotros no tenemos productos, nosotros no vendemos nada, nosotros vendemos pacientes, como para despejar las cosas, ¿no? Y tanto es así que en Chile, yo no sé, tú debes estar informado, pero hoy día tanto es así lo legal que es el uso medicinal del cannabis, que en Chile hay 5 productos disponibles en las farmacias que tienen THC, CBD y todos los componentes. O sea, este cambio, a ver, los usos personales están despenalizados desde el año 2005, pero la legalización de la vía farmacéutica del cannabis medicinal corresponde al año 2015, mediante el decreto 84. Lo curioso es que ha sido que ciertas autoridades y ciertos sectores de nuestro Estado, por decirlo así, al parecer como que hacen vista gorda de este hecho que ocurrió el año 2015, y todavía vemos algunas declaraciones destempladas de que no existiría evidencia sobre el uso medicinal del cannabis, que sus efectos adversos son mayores, ¿cierto?, que sus beneficios, lo que evidentemente es absurdo, porque cuando el año 2015 se toma esta decisión, se hace mediante una mesa técnica del Instituto de Salud Pública y del Ministerio de Salud, y se hace estos ajustes regulatorios que justamente son los que permitieron que Chile comenzara en el proceso de la investigación científica del cultivo de cannabis con fines medicinales, porque se hicieron esos cambios regulatorios el año 2015. Y esto nos deja una posición de liderazgo regional muy importante, porque hoy día vemos que la ONU reconoce estos usos medicinales del cannabis, ¿cierto? Y de alguna manera esto va a facilitar, va a impulsar la implementación de programas de uso medicinal y de investigación médica. Bueno, en Chile nos habíamos adelantado a eso, porque esto ya pasó el 2015. Y eso ha permitido que haya programas de cannabis medicinal, que haya hoy día más de 200 médicos prescribiendo cannabis medicinal, tanto vía artesanal como vía farmacéutica. Es decir, en Chile están abiertas hoy día las 3 vías de acceso, que son el autocultivo, los cultivos colectivos, hay más de 200 en Chile, que son corporaciones privadas sin fines de lucro para la autoprovisión de sus miembros, ¿cierto? Y están los fármacos en las farmacias, que el problema que tienen es que todavía los costos de estos son demasiado elevados para lo que es la realidad de la mayoría de los pacientes. Entonces, Ana María, con eso, ¿qué quiero decir? Quiero despejar la duda sobre si es medicinal o no es medicinal. Chile tomó esa decisión en el año 2015. Sí, tú hacías referencia a un estudio de la Universidad Católica que hacía un estudio de las evidencias que fue posterior a lo que tú estabas mencionando del año 2015. Y para aclarar también y para dejar a nuestra audiencia, todo el proceso de fabricación, el proceso también de embalaje de los productos que existen en el mercado en Chile y por supuesto también tienen que ser aprobados y evaluados por el Instituto de Salud Pública. Sí, si nos puedes explicar un poquito sobre todo este proceso para que algo llegue a que las personas puedan comprarlo en farmacia. Súper interesante pregunta, porque en general la población no está muy informada de cómo son estos procesos. Yo creo que si algo he entendido más es porque desde Fundación Daya también hemos socializado bastante lo que tiene que ver con la investigación científica. De hecho, de los estudios que se están haciendo en Chile, varios protocolos los hemos hecho desde nuestro equipo científico de Fundación Daya. Entonces, en Chile, para que un fármaco pueda ser expendido en las farmacias, tiene que pasar por un proceso
de estudios clínicos, de valoración sobre su eficacia, su seguridad, que son procesos largos porque en general son financiados por la gran industria farmacéutica. Acá en Chile lo hicimos de una manera mancomunada, juntando fuerzas de muchos lados. El primer estudio clínico se empezó a hacer en un CEFAM, que no es muy la lógica, pero que también tiene una lógica de descentralización que es muy interesante. No hubo mucho apoyo institucional de otros lados para eso, pero este estudio finalmente se está concluyendo. Entonces, son hartos años para que se llegue a autorizar un producto, en este caso estamos hablando de Canabiol, el producto chileno, primer fármaco chileno en base a cannabis, y por lo lento de este proceso, en algún minuto se logró una autorización provisional, considerando que había una masa de pacientes que por diferentes razones no podían acceder mediante autocultivo a su uso medicinal, y se logró una autorización provisional de este fármaco Canabiol, que duró 1 año 8 meses esta autorización. Se atendieron usaron más de 2.500 pacientes con una farmacovigilancia activa muy estricta. No se reportaron efectos adversos en estos 2.500 pacientes, ningún efecto adverso severo. La verdad es que el reporte de los médicos tratantes fue de una alta efectividad, este permiso provisorio, y en septiembre del año pasado, sin ninguna argumentación, digamos, se suspende este fármaco. Entonces eso es muy lamentable porque quedaron 2.500 pacientes con el tratamiento descontinuado, pero los estudios clínicos de este fármaco han seguido su curso y de hecho se cerró ya uno de ellos, estamos esperando los resultados porque se cerró hace poquitos días. Creo que se cerró, está por cerrarse otro más que se está haciendo también en pacientes con cáncer de próstata metastásico, otro más que se está haciendo también con fibromialgia. Es decir, el mismo producto se están haciendo diferentes estudios clínicos para su posterior registro. Entonces, ese es un camino lento. Ahora, ¿pero qué es importante considerar? Este camino lento que pone nuestra normativa también tiene algunas salvedades. Por ejemplo, hoy día tenemos ya disponible en Chile productos importados de Canadá que están en una farmacia de cadena, una gran cadena de farmacia, es decir, en todo Chile, y que no pasaron por este proceso de estudios clínicos ni de certificación. Es decir, que en el fondo de estudios de investigación científica tienen mucho menos respaldo que el producto chileno que lleva todos estos años sometiéndose a estudios. ¿Pero por qué? No es que hayan hecho nada ilegal. Encontraron una vuelta regulatoria, digamos, que es más flexible y que finalmente es las formulaciones magistrales, el recetario magistral. Como existe un fármaco registrado inglés en Chile, inglés, de origen inglés, que se llama Sativex, que existe hace ya 4 años registrado, 5 años registrado en Chile, pero que tiene un valor de 650.000 pesos mensuales, por lo tanto nadie lo puede usar prácticamente, pero al estar registrados esos activos, también se pueden entonces registrar formulaciones magistrales, o sea, no registrar, potenciar, ¿cierto? Y abrir al público formulaciones magistrales que utilicen esos mismos principios activos que ya están registrados. Y eso es lo que se hizo, y hace un par de meses ya están disponibles 3 nuevos productos, todavía bastante lejanos a los bolsillos, pero ya van acercándose de a poquitito. Pero lo interesante, lo que te quiero mostrar es que no tuvieron que hacer esa vuelta larga. ¿Y por qué? En muchos países como Canadá, Alemania, Israel, al cannabis no se le está pidiendo estudios clínicos. No se lo trata como una molécula desconocida, sino que más bien se allega toda la información que ya existe. ¿Y qué es lo que se exige? Las buenas facturas, pero nada más que aquello. Entonces, acá en Chile la normativa más dura, pero se encontró esta vueltita, estos productos canadienses ya están disponibles a eso me refería cuando hay 4 productos en farmacia. Uno que es el inglés, que es carísimo, más estos 3 productos canadienses. Y antes de despedirnos, quisiéramos que nos contaras cómo las personas pueden acceder a estos beneficios, saber si es que es la forma adecuada y si es que les puede servir las terapias y cómo pueden acceder y llegar a ustedes a la Fundación Daya. Bueno, la verdad es que Fundación Daya, todas nuestras plataformas, la página web, Twitter, Instagram, Facebook, estamos siempre funcionando, están ahí los nombres, los correos, reservadehoras@fundaciondaya.org. Estamos en Ramón Cruz 100, estamos en las mañanas, hay atención, digamos, no estamos teniendo atención presencial, pero consultas se pueden hacer si es que alguien anda por aquí. Y la verdad es que a pesar de la pandemia, estamos con la agenda repleta, tenemos hora para finales de enero. Y esto da muestra de lo importante que está haciendo esta alternativa terapéutica para miles de familias chilenas, porque no es que haya publicidad, no es que se anden buscando pacientes, nada más lejos de eso. Más bien tratamos de absorber y de tener todos los profesionales de la salud necesarios para absorber esta tremenda demanda de atención. Pero ¿qué te quiero dejar claro, Cristian? Hoy día aún la principal vía de acceso sigue siendo el autocultivo por un tema de costo, por un tema de soberanía personal, de autonomía. Es decir, a nosotros hemos empujado la vía farmacéutica, nos parece correcta, tiene que haber productos en la farmacia para quienes así lo requieran, pero ello no puede sentarse sobre la base de prohibir o estigmatizar a quienes son finalmente los que han generado la experiencia clínica necesaria con el autocultivo. Todo lo que hoy día sabemos es a partir de la tremenda experiencia del autocultivo. Autocultivo que cuando se hace
con guía médica profesional, como lo hacemos en Fundación Daya, es perfectamente seguro. Esos productos no tienen nada que envidiarle a los de farmacia. Entonces, solo para terminar, el ISP tiene toda la potestad de regular, ¿cierto?, lo que son los fármacos que se expenden. Otra cosa es lo que yo hago en la intimidad de mi hogar. Cuando estoy haciendo un aceite de cannabis por una planta cultivada por mí, para mí misma, eso escapa del control del ISP porque está en el ámbito de mi soberanía personal y me basta con la prescripción de mi médico. Perfecto. ¿Ya? Eso es importante dejarlo claro. Entonces son dos vías distintas. Y desde Fundación Daya empujamos todas las vías de acceso. Un acceso democrático debe implicar que cada usuario escoja la vía de acceso que mejor le acomoda a su vida, a su realidad y sus necesidades. Muchas gracias, Ana María. Te queremos agradecer por la conversación de hoy. No, muchas gracias a ti. Estamos muy felices de ser un país pionero en esto, contra viento y marea, porque no ha sido fácil. Hoy día la declaración de la ONU nos da la razón de que íbamos en la dirección correcta, así que estamos muy orgullosos y satisfechos del camino recorrido y de lo mucho que nos queda por recorrer. Muchas gracias. Bueno, ustedes en su casa sigan con nosotros. Vamos a una pausa y ya volvemos. Muy bien, estamos de vuelta en Complejamente. En el primer bloque conversamos sobre el uso de drogas, las adicciones, las leyes que las rigen y también sobre el uso medicinal de la cannabis. En este segundo bloque queremos conversar sobre las adicciones, qué las producen, sus problemas que causan desde la perspectiva psicológica y también cómo podemos prevenirlas. Antes de conversar con nuestro próximo invitado, los invitamos a ver el siguiente video. Los cambios biológicos propios de la adolescencia y su desarrollo hacen que este grupo etario sea más vulnerable a las consecuencias físicas y psicológicas del consumo de drogas, afectando la vida familiar, el ámbito laboral y el emocional de las personas. Pero, ¿qué consecuencias en la salud mental provoca una adicción? ¿Cómo tratamos en salud pública los síntomas derivados del consumo de drogas? Esto y mucho más en Complejamente. Las adicciones y el consumo de drogas tienen una repercusión en las personas desde el punto de vista de su salud, pero también desde su ambiente social, laboral y, por supuesto, también en sus interrelaciones. Para conversar del siguiente tema, queremos hablar sobre salud mental con el próximo invitado. Él es miembro de la Asociación Mundial de Psiquiatría, es el encargado de la Unidad de Adicciones de la Universidad de Santiago, también es Premio Iberoamericano Reina Sofía de España y, por supuesto, académico de la Universidad de Santiago. Él es el doctor Humberto Guajardo. Bienvenido, Humberto. Muchas gracias, Cristiano. Muchas gracias por acompañarnos hoy en día y quisiéramos saber, para partir, ¿cuáles son los factores de protección respecto y cómo podemos prevenir el consumo de drogas en nuestro país? A ver, en general, nosotros tenemos una aproximación y una visión de que esto debiera iniciarse desde el mismo momento que nace el ser humano. En nuestro modelo de trabajo y en nuestro modelo de visión de cómo se genera el cuadro adictivo, nosotros pensamos que todo lo que significa el vínculo y el apego temprano entre la madre y el niño va a marcar posteriormente todo lo que significa el proceso de desarrollo evolutivo. Y esto de alguna manera encaja con el hecho de que ante alguna crisis o alguna situación compleja en el proceso de desarrollo evolutivo, el ser humano busca rearmarse, busca reestabilizarse. Y en ese momento, desde el punto de vista de la homeostasis psicobiológica, que es lo que hoy día estamos utilizando como un término, la homeostasis psicobiológica implica que la droga viene a calzar especialmente para dar la sensación de que resuelve el problema que se le ha creado al ser humano. Y en ese momento, al resolverlo, aunque sea transitoriamente y por poco tiempo, lo que ocurre es que la persona se va enganchando y va generando la necesidad de nuevos consumos, y esto rápidamente en algunas drogas va generando una potente adicción, algunas más rápido que otras. ¿Y es posible generar esas condiciones en un país como Chile, que conocemos que tiene una tremenda desigualdad? Por supuesto, en condiciones ideales
podemos hacerlo relativamente fácil, donde los papás quizás están más tiempo presentes o tienen mayores condiciones sociales, económicas. ¿Cómo podemos enfrentar esto para todo nuestro país de manera más pareja e igualitaria? Es bastante complejo. Yo creo que una de las situaciones que nosotros debiéramos trabajar y que en algún momento quizás podríamos conversar con la Unidad de Salud Pública, porque yo vi en una conversación con gente del NIDA de Estados Unidos, que es la agencia relacionada con drogas, estuvimos conversando que uno de los trabajos que ha dado muy buen resultado es el trabajar con aquellas parejas jóvenes que son las que van a tener a los niños y muchas veces en malas condiciones, o sea, trabajar con los adolescentes, con los padres adolescentes, porque lo que ocurre es que los padres adolescentes rápidamente después se desarma la pareja y generalmente el niño queda abandonado a quedarse con a veces una abuela o a veces con una tía, pero en el fondo lo que más recomiendan es buscar que los adolescentes durante el embarazo de este niño o de esta niña, los adolescentes sean asistidos, se trabaje con ellos y haya un trabajo de desarrollo de la actividad vincular. Y en este sentido, como tocaba el tema de los adolescentes, ¿el sistema educacional está preparado para ir preparando a estos adolescentes en dos términos: futuros adultos y padres, muchos de ellos, pero también como posibles personas que van a ser consumidores? ¿Estamos preparados para enfrentar ese tema? Yo creo que no estamos preparados, entre otras cosas, porque esto requiere recursos. Ahora, no son recursos ultra especializados, pero sí se necesita, digamos, tener personal, matronas, enfermeras, que estén preparadas para poder trabajar con este desarrollo del vínculo. Ahora, no es tan solo el desarrollo del vínculo, o sea, después viene todo el proceso de desarrollo personal del individuo, donde va incorporando todo lo que significa el lenguaje y va incorporando, después de los 3, 4 años de edad, va aprendiendo a ponerle nombre a cada una de las situaciones que va viviendo. Por lo tanto, también no tan solo necesitamos un buen vínculo, necesitamos un ambiente que vaya protegiendo al niño. Y ese ambiente va a generar que los niños sean capaces de desarrollarse en su máximo potencial y va a ser algo que va a prevenir. Pero ¿desde qué punto de vista, o a qué edad, mejor dicho, debiésemos nosotros empezar a trabajar este tema para la prevención de este tipo de problemas desde el punto de vista de la salud mental? Mira, todo depende de cómo uno lo quiera ver, pero yo, como te decía, yo creo que hay que tomar a los padres adolescentes y a los padres jóvenes desde el momento mismo en que empieza el desarrollo del embarazo y por ahí seguir con ellos. Ahora, lo otro que hay que trabajar mucho también es en cómo el niño va viviendo su etapa escolar, su etapa adolescente, cómo va vinculando y cómo aprende a ir resolviendo aquellos desequilibrios que se le van produciendo en su desarrollo neuropsicológico. Esto involucra etapas como la adolescencia, por ejemplo, en que necesariamente va a haber mucho estrés, mucha angustia, situaciones muy difíciles de resolver y donde de alguna manera, si no tiene la forma de razonar, de pensar y de resolverlo, se busca alguna situación que le va a facilitar esta resolución. Y necesitan un apoyo estructural de su mismo ambiente, venga a validar el ambiente social, de amistad, pero también quizás el sistema completo que está para apoyarlos. ¿Cómo estamos preparados para eso y cómo influyen de este desarrollo de las emociones en estas posibles o este camino a el consumo y después a los problemas más graves? Bueno, el tema de las emociones es un tema apasionante. O sea, tiene que ver con que de alguna manera nuestro sistema nervioso
vibra de diferentes maneras y cada ser humano vibra de alguna manera en una forma intensa, en que está permanentemente alerta y con el sistema nervioso activado. Y hay otras personas que tienen un sistema nervioso bastante más calmado, más tranquilo, y que de alguna manera vibran en un margen más tranquilo. Pero ambos dos tienen riesgos y peligros, y por lo tanto lo que se requiere es que el ser humano o la persona vaya aprendiendo cómo mantenerse en su nivel de conocimiento de la vibración o del estado emocional para no descontrolarse y no generar una situación compleja. Se dice que las drogas legales, como el alcohol y el tabaco, también predisponen al consumo de otras de las drogas ilegales y serían como el camino a problemas más severos. ¿Qué tan cierto es esto? A ver, yo diría que el alcohol especialmente, es una droga, digamos, que de alguna manera tiene efectos de dos tipos. Un efecto que es de ataque, lo llamamos nosotros, que es excitante, en que la persona cree que efectivamente el alcohol lo desinhibe, lo pone más chistoso, mejora su parte social y lo empieza a utilizar permanentemente para estos efectos. Hay que ver también que el alcohol va produciendo rápidamente una huella en el sistema nervioso que queda marcada desde los comienzos de la adolescencia. Hay que pensar que es muy llamativo, por ejemplo, que la industria del alcohol genera ya en la adolescencia una serie de formas de enganchar a estos chicos, ya sea en las fiestas, por ejemplo, los chicos van y hay lo que llaman las promos, donde a veces por 300 pesos, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad de obtener un trago o obtener un combinado, que uno dice, ¿cómo? Y con 300 pesos, ¿qué gana la empresa? Si a la empresa no le interesa ganar a estas alturas, a la empresa lo que le interesa es enganchar y dejar al chico ya con esa huella somática en su sistema nervioso, para que en la vida adulta él vaya a resolver los problemas o lo que necesite con mayores cantidades y sea un consumidor permanente. Es buscar un cliente que se va a quedar enganchado. Ahora, el tabaco, yo te diría que nosotros pensamos que tiene efectos negativos, digamos, fundamentalmente porque de alguna manera el tabaco más bien produce algunas sensaciones de tranquilidad, de calma y aumenta la alerta, etcétera. Pero de alguna manera no genera una adicción violenta inmediatamente. Y por otra parte, hay que pensar que la gente de alguna manera sigue operando y sigue funcionando, sigue siendo funcional consumiendo tabaco. Entonces, de alguna manera, no necesariamente quien consume tabaco va a engancharse con otra adicción. Es más bien un problema de mantenerse en esa misma adicción y los problemas deleterios que tiene desde otro punto de vista, cardiovascular, ¿cierto? Y como todos sabemos. Claro, esos son los riesgos que toma la persona que consume tabaco. Y desde el punto de vista de la droga y el efecto biológico ya orgánico que ocurre en el cerebro principalmente, pero también en otros órganos, ¿cuáles son los principales efectos que tienen las drogas? Bueno, los efectos de partida tienen producen sensaciones que en algunos casos activan a la persona o la hacen sentir muy bien, muy eufóricos, etcétera, etcétera. En otros casos aumentan la agresividad. Y por eso que en el fondo uno se da cuenta, por ejemplo, que le solucionan a muchos chicos que están en situaciones de adolescencia. Piensen ustedes que para
las razones por las cuales consume la gente son muchas. Un muchacho que está en una población y que todos sus compañeros son agresivos, que todos sus compañeros forman pandillas y que etcétera. Y este muchacho es tímido, la verdad es que no lo va a pasar muy bien. Pero cuando consume pasta base, se siente el líder de la pandilla, o sea, es capaz de hacer cualquier cosa. Lo mismo nos ha pasado, por ejemplo, en muchas ocasiones nos ha pasado al revés. Uno dice, ¿qué lleva a un gerente profesional a consumir si es exitoso? Estoy hablando de gerentes de grandes empresas. ¿Por qué llegan a consumir cocaína o incluso pasta base? Porque el tipo probablemente es un excelente profesional, pero tiene a su cargo el ser responsable de esa gran empresa. Y el ser responsable de esa gran empresa no lo tolera, no lo soporta. Entonces, cuando él consume cocaína, se siente el mejor ingeniero del mundo, el mejor jefe del mundo, aunque esté haciendo puras barbaridades. Él se cree el cuento y le entrega a la droga lo que nosotros llamamos el efecto interpretado. Él interpreta que la droga le soluciona una situación que lo lleva posteriormente a seguir consumiendo y que de alguna manera hace que se mantenga entonces ligado a la droga. Y este consumo, ¿qué tipos de problemas tienen las drogas más frecuentes en términos de consecuencias a mediano y largo plazo? A ver, en el caso, por ejemplo, de la cocaína, están los casos que conocemos frecuentemente, o sea, es cosa de ver el caso de algunos famosos, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero ¿qué es lo que tradicionalmente termina pasando? Que el aumento o el incremento del consumo de cocaína lleva a un incremento en la posibilidad, porque son grandes cantidades de neurotransmisores que son liberados dentro del sistema nervioso, se aumenta la presión arterial, aumenta el riesgo de un accidente vascular encefálico y por lo tanto son riesgos que están presentes en las personas, sobre todo cuando ya después de los 30 años hay mucho sobrepeso y una vida sedentaria. Ahí tenemos una situación que es tremendamente compleja. En el caso de la pasta base, el riesgo que tiene la persona es de que produce mucha agresividad. Y esta agresividad lleva a que, piensen ustedes que la pasta base, si bien un papelillo puede costar 500 pesos, pero un consumidor necesita por lo menos 20 o 30 papelillos en la noche. Por lo tanto, sale tanto o más cara que la misma cocaína. El problema está en que la pasta base, cuando pasa el efecto inmediato de la pasta base, se produce una sensación de angustia tan intensa que los pastabaceros la llaman la gusanera, porque es la sensación de tener gusanos en el estómago, y eso hace que la persona salga y vaya, y aunque sea por 500 pesos, pueda robar y pueda agredir o pueda dañar a una persona, digamos, con tal de tener esos 500 pesos. O sea, hay problemas desde el punto de vista fisiológico, como accidentes vasculares u otros eventos cardiovasculares, y también estos de aumento de la agresividad y mayor riesgo de someterse a este tipo de problemas, y que aumenta, por supuesto, daño y posibilidad incluso de daños graves. Como padres, ¿cómo podemos atender el alto consumo y cómo podemos prevenir también de nuestros hijos, ojalá antes de que empiecen a consumir? Bueno, manteniendo una relación muy cercana, cuidando mucho lo que manejamos, las explicaciones que damos, lo que decimos y cómo los chicos van incorporando en su mente lo que nosotros mismos vamos diciendo. Cuesta mucho porque de alguna manera nos hemos ido acostumbrando nosotros mismos a defender nuestra forma de actuar y de dar algunas explicaciones que no son muy convincentes. Yo diría, por ejemplo, que a mí me llamaba mucho la atención. Yo tengo tengo 4 hijos hombres. Cuando íbamos a las fiestas de fin de curso al colegio de ellos, muchas veces nos tocó tener discusiones de cómo se iba a celebrar la fiesta de fin de año de los niños. En esta fecha ya había
reuniones para entregar los diplomas, etcétera. Y teníamos verdaderas batallas nosotros defendiendo que no hubiera alcohol en la fiesta, y los padres reclamaban y alegaban, y uno veía como muchas veces, y esto ¿por qué lo digo? Porque muchas veces uno veía que los padres estaban chispeantes, estaban alegres, etcétera, y los niños estaban ahí viendo cómo los padres consumían alcohol. Y en ese sentido, ¿cuáles son las mayores herramientas que tenemos que potenciar los padres? Recuerdo hace años se hablaba de que uno de los factores importantes era tener una buena comunicación familiar, conocer muy bien a los hijos, a los amigos de los hijos y dónde estaban, sentarse al menos una vez en la mesa, compartir el día y mantener esa comunicación fluida. ¿Sigue siendo eso tan verdad? ¿Sirve para prevenir el consumo de drogas? Yo diría que hoy día no hay una fórmula mágica, sino que existe la necesidad de que los padres sí estemos cercanos, identificados y estemos pendientes de lo que hacen nuestros hijos. No creo que uno tenga que estar las 24 horas del día, pero sí estar atentos, porque hoy día el tema de las redes sociales y el tema de cómo los niños empiezan a investigar y empiezan a tener, digamos, acceso, la verdad es que es muy preocupante, y uno ve cómo los chicos están con sus padres, con sus abuelos, a veces metidos en el chat o metidos en las redes sociales, y la verdad es que eso no lo manejamos los adultos, entonces los niños saben más que nosotros. Otra cosa que ha sido una polémica en el último tiempo, hace poco las Naciones Unidas eliminó de la lista de drogas peligrosas a la marihuana, por ejemplo. Hay varios países que han optado por despenalizarla, algunos legalizarla derechamente, vendiéndola de manera regulada, incluso cobrando impuestos de eso. ¿Qué opina usted respecto a la legalización? A ver, yo creo que lo que existe, digamos, en este momento es que, y lo que sabemos, mirado desde un punto de vista científico, es que la planta de marihuana tiene distintas sustancias, ¿ya? Hay una, por ejemplo, que es muy útil y que tiene efectos muy adecuados, que es el cannabidiol, que no es el tetrahidrocannabinol, es el cannabidiol, pero que sí existe y que tiene algunos efectos que no han sido estudiados a fondo. Desgraciadamente, una de las ventajas que puede tener el tema de la legislación es que se permita de que exista la posibilidad de hacer estudios y que podamos acceder a aquellos elementos ventajosos que puede tener la planta. Y también digamos que hay parte de lo que entrega la planta de cannabinol, el tetrahidrocannabinol, es una sustancia que tiene riesgos. Entonces, lo que hay que ver es cómo separar y cómo extraer y cómo buscar aquellos aspectos que son potencialmente adecuados. Pensemos, por ejemplo, que los opioides. Hay opioides que son tremendamente adecuados, ¿ya? Y que nos permiten, bien utilizados, tener efectos sedantes y que nadie alega porque se usan en pabellón y porque nos permiten operarnos y porque no tenemos dolor durante la operación y en el periodo postoperatorio son tremendamente adecuados. E incluso en esta epidemia de pandemia hay personas que han tenido que ser sedadas con opioides para poder estar intubados. Es decir, los opioides tienen efectos bastante positivos. Ahora, los opioides mal utilizados, como es el caso de utilizar mal la heroína, la metadona, y inyectarse, digamos, algunos de estos opioides, el fentanil, etcétera, puede generar en muchas personas una situación gravísima. Y por lo tanto, uno no le podría echar a la planta de la amapola toda la culpa, como no se la puede echar a la planta de la marihuana, porque hay cosas que son positivas y hay cosas que son tremendamente negativas. O sea, necesitamos la oportunidad de poder desarrollar medicamentos en base a cualquier sustancia que tengamos a mano que puedan ser útiles. Y como recién conversábamos de las redes sociales como una herramienta, también los medicamentos a veces son ocupados como herramientas muy útiles, pero pueden llevarse a algún tipo de abuso y generar también problemas por otro lado.
Exactamente. Humberto, te queremos agradecer la excelente conversación de hoy en día y que nos hayas clarificado respecto a la salud mental, adicciones y consumo de drogas. Bueno, siempre es un gusto y te agradezco la invitación y les agradezco a los chicos de la USACH, a los periodistas y a toda la gente que hace este programa por habernos permitido compartir y haber conversado. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy. Hemos conversado sobre la droga, las leyes que lo regulan, qué es lo que ha pasado en otros países, también sobre los problemas, las adicciones y los problemas fisiológicos que pueden conllevar. Antes de despedirnos, queremos recomendarles un libro de uno de nuestros invitados, del mismo doctor Humberto Guajardo, junto con Diana Kirchner. Se titula Trabajando con las emociones en el tratamiento de los trastornos adictivos. Así, llegamos al final. Sigan con nosotros cada semana en Complejamente por Santiago TV. Nos vemos.